Hola a todos y bienvenidos a Crónicas del Tiempo, el podcast donde mezclamos política, chismes ideológicos y mucha bipolaridad ideológica. Literal, hoy les traemos la historia de una pelea mundial que duró casi medio siglo y no terminó en guerra abierta, la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por todo, el poder, influencia, sistemas económicos y hasta por quién tenía el traje espacial más lindo. Pero sin dispararse directamente. Fue como esas parejas que dicen, no estamos peleados, solo no nos hablamos hace 40 años. Exacto, así que prepárense, porque hoy vamos a desenterrar misiles, ideologías y un poco de paranoia colectiva. Bueno, empezamos el bloque 1. ¿Qué fue la Guerra Fría? Esta fue un enfrentamiento ideológico, político, económico y militar indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Empezó oficialmente después de la Segunda Guerra Mundial en 1947 y duró hasta 1991, cuando la Unión Soviética colapsa. En otras palabras, duró más que la mayoría de los matrimonios contemporáneos. Y con más espionaje también. Bueno, y hubo tres grandes fases. Primero, la confrontación inicial de 1947 a 1962, que incluye el bloque de Berlín y la crisis de los misiles en Cuba. Después, la distensión de 1963 a 1979, con acuerdos como el SALT I, donde trataron de frenar la carrera armamentista. Y por último, el final, en 1920 a 1991, Ronald Reagan en Estados Unidos, Gorbachev en la Unión Soviética, reformas y adiós comunismo soviético. Es decir, una guerra de nervios, de discursos y de yo tengo más poder que vos. Y mientras tanto, el resto del mundo miraba asustado, esperando que no apretaran el botón rojo. Spoiler, por suerte no lo apretaron, aunque casi. Bueno, ahora continuamos con el bloque 2, que son las causas del enfrentamiento. Todo empezó con la desconfianza. Ambos países ganaron la Segunda Guerra, pero con visiones del mundo totalmente opuestas. Estados Unidos quería promover el capitalismo liberal, democracia, libre mercado y propiedad privada. Y la Unión Soviética defendía el comunismo planificado, como una economía controlada por el Estado y el ideal de la sociedad igual. En palabras simples, los yanquis creían que el dinero daba libertad y los soviéticos que el Estado debía repartirlo. También influía el miedo. Estados Unidos temía la expansión comunista y la Unión Soviética quedar rodeada de países capitalistas. Nació el mundo dividido en dos bloques, separados por el famoso telón de acero, expresión que usó Winston Churchill en 1946. Ese telón no era literal, sino una metáfora de la división política y cultural entre Europa del Este y del Oeste. O sea, que Europa quedó dividida, de un lado la OTAN y del otro el Pacto de Varsovia. Che, ¿alguna vez se dieron cuenta que hay momentos que se sienten como una coca bien fría? ¿Y cómo sería eso? No sé, como cuando todo está bien, estás con tus amigos y sentís esas burbujitas de felicidad. O cuando abrís una coca y suena ese psss, instantáneamente sabes que se viene algo bueno. Sí, y si encima hay pizza o papas fritas, es el combo perfecto. La Coca-Cola original tiene algo que no cambia, como si te recordara que lo simple todavía vale. Exacto, no importa si estás en una plaza, en el cole o en un viaje, ese primer trago siempre sabe igual, a compartir. Yo creo que por eso dicen destapa la felicidad, no es solo una frase, es literal. Bueno, entonces, ¿brindamos por eso? ¡Salud! Coca-Cola original. El sabor de siempre para los momentos que valen la pena. Porque cuando compartís una coca, compartís algo más que una bebida, compartís felicidad. ¡Yuhu! Come on, move it on. Say it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey. Let's take it. Siguiendo por el bloque 3, la doctrina Truman versus doctrina Danov. En 1947, el presidente Harry Truman lanza su famosa doctrina Truman. Decía que Estados Unidos debía contener al comunismo y ayudar a los países amenazados por él. Básicamente, si no sos comunista, te damos plata. Esa ayuda se concretó en el Plan Marshall, que construyó
Europa occidental con dólares y promesas de prosperidad. Mientras tanto, del otro lado, Andrei Nadov formuló la doctrina Nadov, que dividía el mundo en dos bandos, el imperialista, liderado por Estados Unidos, y el democrático y antiimperialista, encabezado por la Unión Soviética. Cada bloque se veía como el salvador del mundo. O sea, los dos pensaban que eran los buenos de la película. Pero mientras hablaban de paz, llenaban el planeta de armas nucleares. Y ni hablar del espionaje. Ahí nace la CIA y la KGB. Era la era dorada de los espías, los micrófonos ocultos y los dobles agentes. Siguiendo por el bloque 4, la competencia en todo. La rivalidad también se vivió en el arte, la cultura, el deporte y la ciencia. En la carrera espacial, los soviéticos ganaron primero. En 1957 lanzaron el Sputnik, el primer satélite, y en 1961 Yuri Gagarin fue el primer humano en el espacio. Pero en 1969 Estados Unidos dio un golpe final con el Apolo 11. Neil Armstrong pisa la luna. Y dice, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, y una gran derrota para Moscú. También hubo guerra cultural. Hollywood contra el realismo socialista, rock contra himnos revolucionarios. Y hasta en el deporte, Estados Unidos boicotea los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y la Unión Soviética hace lo mismo en Los Ángeles en 1984. O sea, ni correr podían sin convertirlo en propaganda. Continuando con el bloque 5, el miedo nuclear, uno de los rasgos más fuertes de la Guerra Fría fue el miedo constante a una guerra nuclear. La lógica era la de la destrucción mutua, asegurada. Si uno atacaba con armas nucleares, el otro respondía y todos morían. Sí, un equilibrio basado en el terror. Nadie ganaba, pero todos tenían miedo de perder. Era tan absurdo que hacían simulacros en las escuelas por si caía una bomba atómica. Claro, porque esconderse debajo del pupitre iba a salvarte de una explosión nuclear. Mientras tanto, los medios en ambos países mostraban al otro como el villano absoluto. Estados Unidos pintaba a los soviéticos como fríos, sin alma, comunistas, que odiaban la libertad. Y la Unión Soviética mostraba a los estadounidenses como codiciosos, superficiales y explotadores. En el fondo, la propaganda fue el arma más efectiva. Crearon miedo, orgullo y una identidad basada en el enemigo. Y eso suena bastante actual, ¿no? ¡Rápido, rápido! La peli ya empezó. Esperá, falta lo más importante, los pochoclos. No me digas que otra vez trajiste los tristes de microondas. No, esta vez traje Planeta Pop, nivel galáctico. Huelen increíble, dulces pero no empalagosos. Sí, ¿no? Y mirá cómo brillan. Parecen recién hechos en el parque. Posta que están buenísimos y lo mejor, no te queda la boca llena de azúcar ni de grasa. Eso es porque Planeta Pop usa maíz seleccionado, aceite natural y azúcar justa. Nada de esas cosas raras. O sea, ricos y sin culpa. Perfectos para una tarde de pelis. O para cualquier excusa, seamos sinceros. Total, yo los como hasta en el desayuno. Planeta Pop, el universo del sabor en cada pochoclo, hechos para compartir, disfrutar y repetir. Planeta Pop, una explosión de sabor. Bueno, terminando con el espacio publicitario, vamos con el bloque 6, conflictos indirectos y guerras calientes. Aunque la Guerra Fría no tuvo enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hubo muchos conflictos calientes alrededor del mundo. Sí, lo llamaban guerras por poder. Básicamente peleaban otros, pero los que mandaban las armas eran las superpotencias. Por ejemplo, la Guerra de Corea, que duró de 1950 a 1953, en el norte comunista apoyando a la Unión Soviética y a China, contra el sur respaldado por Estados Unidos. Resultado, millones de muertos y una frontera que sigue igual, 70 años después. Ni en los realities dura tanto los conflictos. Después vino Vietnam, otro clásico. Estados Unidos entra para contener el comunismo y termina empatando durante casi 20 años. Fue tan traumático que marcó una generación entera.
películas, música, protestas, hippies, el famoso "haz el amor y no la guerra". En América Latina también hubo influencia, dictaduras apoyadas por Estados Unidos y movimientos revolucionarios financiados por la Unión Soviética o Cuba. Ah, y Cuba. ¿Cómo olvidar la crisis de los misiles de 1962? Un momento donde literalmente el mundo estuvo a minutos del desastre nuclear. Kennedy y Khrushchev con los dedos temblando sobre el botón rojo, y todos mirando la tele como si fuera una telenovela global. Spoiler, se resolvió, pero el susto quedó para la historia. Así que sí, la Guerra Fría fue fría, solo entre las potencias, porque en los países del medio ardía. Continuando con el bloque 7 del espionaje y la vida cotidiana, si hay algo que define a la Guerra Fría, además de los misiles, fue el espionaje. Total, era la era de James Bond, pero en versión real. Agentes, micrófonos, maletines con doble fondo. Y el famoso muro de Berlín no solo separaba ciudades, sino también familias. Imagínate vivir en la misma calle y no poder cruzar. En el bloque comunista, la KGB vigilaba todo. En el capitalista, la CIA hacía lo propio. O sea, todos espiaban a todos. Era como vivir en un gran hermano mundial, pero sin nominaciones, solo paranoia. Incluso en lo cotidiano, la competencia estaba presente. Quien tenía los mejores electrodomésticos, quien comía mejor, quien tenía más libertad. O los concursos de belleza, usados como propaganda. Mira, nuestras mujeres son más felices porque pueden usar jean. Y las carreras científicas, desde los antibióticos hasta los ordenadores, todo se usaba como prueba de superioridad del sistema. Era tanto el nivel de propaganda que si un ruso ganaba un ajedrez, decían que era prueba del poder del comunismo. Y si lo ganaba un estadounidense, que el capitalismo generaba genios libres. Bueno, y en resumen, nadie podía simplemente ser bueno en algo. Todo era político. Literal, hasta los helados eran ideológicos. Ahora vamos con el bloque 8, la carrera armamentista y el espacio. Si algo obsesionó a las superpotencias, fue quien tenía el misil más grande, literalmente. En 1949, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica, y ahí empezó la locura nuclear. Después vinieron las bombas de hidrógeno, los misiles intercontinentales y hasta los submarinos nucleares. El gasto militar era tan alto que podrían haber erradicado el hambre mundial, pero prefirieron construir armas. Lo más irónico es que mientras amenazaban destruirse, también competían por conquistar el espacio. Primero el Sputnik, después Laika, Gagarin y finalmente Apolo 11 con Armstrong. Fue como una telenovela interplanetaria. Mi amor, me dejaste por otro planeta. Pero también tuvo un lado positivo. Gracias a esa rivalidad se desarrollaron los satélites, las telecomunicaciones y hasta la tecnología GPS. Así que, sin quererlo, la Guerra Fría nos dejó los memes y los mapas en el celular. Gracias, paranoia geopolítica. Vamos con el bloque 9, mujeres, cultura y rebelión. Algo que no se habla tanto es el rol de las mujeres durante la Guerra Fría. Total, en ambos sistemas las mujeres empezaron a ganar visibilidad, científicas, trabajadoras y hasta espías. En la Unión Soviética hubo astronautas como Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, mientras que en Estados Unidos crecía el movimiento feminista. Y también las mujeres fueron protagonistas culturales, cantantes, artistas, militantes por la paz. El movimiento hippie, en mayo francés del 68, todo eso fue parte del clima de cambio. Mientras tanto, la moda, la música y el cine se volvieron campos de batalla ideológica. Hollywood mostraba la libertad del American Dream y la Unión Soviética respondía con el heroísmo del pueblo trabajador. En definitiva, la cultura fue otra trinchera. Las canciones, los carteles, las películas, todo transmitía un mensaje político. Hasta Rocky IV fue una metáfora del capitalismo contra el comunismo. Por ti, por mí, por todos los que creen en la libertad. Y ahora seguimos con el bloque 10. Jóvenes, música y rebeldía. En medio de tanto control, los jóvenes se rebelaron, con guitarras eléctricas. El rock, el punk, el pop fueron armas culturales, desde Elvis y los Beatles hasta los Rolling Stones. Todos representaban libertad frente al control estatal.
En Soviética, escuchar rock occidental podía ser considerado un acto subversivo. Imagínate que te arresten por cantar Hey Jude. También surgieron los movimientos estudiantiles. París 68, el Mayo Mexicano, las protestas contra la guerra de Vietnam. Y claro, la contracultura hippie, paz, amor y flores contra bombas, censura y miedo. Fue la era en la que los jóvenes dejaron de ser espectadores y se fueron convirtiendo en protagonistas políticos. Y demostraron que, aunque las superpotencias compitieran, el verdadero cambio venía de abajo. Siguiendo por el bloque 11, la herencia digital, la Guerra Fría hoy. Si lo pensamos bien, la Guerra Fría nunca se fue del todo, solo cambió de forma. Hoy la pelea no es por misiles, sino por datos, inteligencia artificial y control tecnológico. Estados Unidos y China protagonizan una nueva Guerra Fría digital. Redes sociales, fake news, hackers, manipulación de información. Suena bastante familiar, ¿no? Los nuevos espías están detrás de pantallas y las ideologías se propagan con memes. En los 60 se temía la bomba, hoy se teme el algoritmo. Lo que demuestra que la historia no termina, sino que se actualiza. Como una versión beta de la paranoia. Bueno, llegando al último bloque, la reflexión final de todo este podcast. Después de todo, la Guerra Fría fue un conflicto donde nadie ganó del todo. Donde el miedo se volvió política y la información un arma. Pero también fue una época de sueños, avances científicos y luchas sociales. Nos enseñó que el poder no se mide solo por la fuerza, sino por la capacidad de imaginar otro mundo. Uno donde la competencia no destruya la cooperación. Donde las diferencias ideológicas no sean excusa para el odio. Y donde aprendamos que la historia, si no se comprende, se repite, con mejores efectos especiales. Para finalizar, vamos a dejar a nuestro locutor que nos va a cantar un rap. Dicen que no todas las guerras se pelean con balas, algunas se libran con ideas, con miedo, con propaganda. Dos potencias, dos mundos, un solo planeta dividido. Estados Unidos y la Unión Soviética, liberalismo contra comunismo. Así empezó la Guerra Fría. Rap ritmo lento y grave. Yeah, se alza el muro, se parte la historia, la paz disfrazada pero sangra la memoria. Washington y Moscú midiendo territorios sin disparar, igual dejaron un velorio. Capitalismo sueña con la libertad, comunismo jura por la igualdad, dos polos chocando en la realidad, cada paso marca una rivalidad. Cuba caliente, Berlín dividido, Vietnam ardiendo, el mundo encendido. Correr al espacio fue su desafío, banderas flameando en el mismo vacío. Propaganda, miedo, carrera nuclear, una sola chispa podía estallar. Misiles, discursos, todo era poder, nadie quería, pero podía suceder. La cortina de hierro cayó al final y el mundo cambió su forma de pensar. Esto fue Crónicas del Tiempo, el podcast que demuestra que la historia puede ser fría pero nunca aburrida. Si te gustó, seguinos y contanos qué otro conflicto querés que destripemos sin causar la Tercera Guerra Mundial. Y recuerden, discutan con argumentos, no con misiles. Viajamos, pensamos, nos mareamos un poco con la Guerra Fría y probablemente necesitemos un café caliente para compensar tanto frío. Entre espías, misiles, paranoia, el mundo casi se prende fuego, pero al menos nos dejó buenas películas, ¿no? Así que nada, si el pasado nos enseñó algo, es que la historia se repite, pero al menos con mejor wifi. Nada, nosotras somos Cami, Isa, Valen y Manu, y esto fue Crónicas del Tiempo, y ahora nos desconectamos antes de que empiece otra guerra, pero entre nosotras. Queda la última coca y los últimos pochoclos y nos vamos a pelear. Bueno, así que si no subimos otro capítulo, ya saben por qué fue. No, mentira, si quieren que hablemos de otro tema, como dijo mi compañera, mándenlo en los comentarios. Y si no, les dejamos nuestro número de WhatsApp o de Instagram en la página. Así nos hacen llegar el tema que necesitan. Hasta
Hasta la próxima, camaradas y capitalistas por igual.